amiguitos, saludos, muchos besitos, espero que estéis bien y que llevéis bien el invierno, está haciendo una ola de frío grande. Bueno, espero que os gustara el mini cuento, la historieta que conté. No me acuerdo ahora mismo de qué autor era, un autor raro, la verdad que ni lo he mirado. Bueno, a mí me pareció bonita. Bueno, ahí habla de cosas vitales, ¿no? El hombre se ve que en su juventud había sido escritor y había sido un hombre famoso, que había corrido el mundo y le había gustado estar en las esferas sociales. Y la mujer, pues siempre lo había amado mucho, ¿no? A su marido. Pero se ve que estaba sola, ¿no? Seguramente le habría puesto cuernos también, por lo que cuenta. Y la mujer, pues estaba muy enamorada y llenaba su vida, su marido, ¿no? Y esperaba que se hiciera mayor, pues para estar más con ella. Pero el hombre ahora que se hace mayor, que es viejo, pues echa de menos sus tiempos de juventud, los estímulos que tenía del éxito, de la fama, no tiene inspiración para escribir y entonces el hombre se aburre. Bueno, y el aburrimiento pues es una cosa muy mala, ¿no? Porque es como que las capacidades están uno aletargado, la voluntad letargada, no tiene uno ganas de hacer nada, o se pone a hacer tonterías y locuras, ir para allá, ir para acá por ese aburrimiento, por matar el aburrimiento, ¿no? Es muy malo. Entonces el hombre se aburre, está triste, y la mujer, que lo quiere mucho, pues se le ocurre escribirle cartas, hacerse pasar por una admiradora suya. Y eso pues levanta mucho el ánimo al hombre, le estimula. O sea, a veces yo me he dado cuenta que a veces las personas somos felices con naderías, pero muy felices. Yo, por ejemplo, cuando se descubrió internet, yo soy una persona que siempre me he sentido así como... Aunque estuviera con gente me sentía sola muchas veces porque no encontraba personas que fueran como yo, que tuvieran las mismas inquietudes que yo, ¿no? Y claro, me sentía sola. Entonces cuando se descubrió internet, hace ya pues 15 años o más que yo empecé con internet, pues entonces me hacía mucha ilusión, aunque no conociera a una persona, conocer gente como yo, poder hablar. Pues claro, si no encontramos personas afines a nosotros, no podemos ser nosotros mismos, porque no podemos descubrirnos a las demás personas, tal y como somos. Entonces, para hablar de cosas más profundas de la vida, pues a mí me hacía mucha ilusión eso, ¿no? Y entonces recuerdo que a lo mejor a veces conocía a alguien que estaba en la otra parte del mundo, que era una amistad solamente, que sabía que no nos íbamos a conocer nunca, pero yo me sentía felicísima de poder hablar con esa persona, de poder ser yo misma, de compartir ideas. Es verdad, eso, por naderías podemos ser felices. Ahora, cuando uno por naderías es feliz, por naderías también se vuelve infeliz y muy desgraciado. Por ejemplo, porque esa persona deje de escribirte o yo qué sé, te dé un desengaño. O sea, de una cosa que tú sabías al principio que no era nada, pues te has subido a las nubes y te has bajado. Y a este hombre también le pasa. Se entusiasma mucho con las cartas que recibe y luego porque está 3 días sin recibirlas, pues se deprime mucho. Entonces la mujer ya vuelve a escribirle, ¿no? Y ahí en el relato es como se ve que ella la que le escribe. Y bueno, ya una cosa bonita, porque si queremos a una persona, pues qué más bonito que esa persona sea feliz. ¿Qué es lo que la mujer piensa? Dice, si va a ser feliz con unas cartas que yo le escribo, pues que sea feliz, ¿no? Que salga de ese aburrimiento que tiene, de ese abatimiento. Me recuerda también la canción de Cecilia, El ramito de violetas, que también era que el marido le mandaba cartas para que la mujer tuviera ilusión, en fin. Yo a veces he pensado que la ilusión es como el alimento del espíritu, ¿no? Vivir sin ilusión, sin esperanza, sería como estar muerto en vida, ¿no? Entonces las personas a veces nos engañamos a nosotros mismos para darnos ilusiones, para darnos esperanza, pues para levantar el ánimo. Por eso yo a veces hay gente que se pone a contarme cosas de su vida, ¿no? Porque no sé por qué soy una persona que los demás confían en mí y gente que conozco de muy poco tiempo empiezan a contarme la vida, yo no sé qué verán en mí, ¿no?
Y entonces yo estoy oyendo y veo que lo que está diciendo son tonterías y disparates. Pero no se lo digo, no, tampoco lo animo mucho por ahí. No le quito las ilusiones, ¿no? Porque hace falta ilusión para vivir. Entonces, ¿por qué le va a quitar la ilusión a una persona? Hombre, si eso lo va a llevar por mal camino, pero yo por regla general, a mí no me gusta que me quiten mis ilusiones. No se las quita nadie tampoco, ¿no? Hay que tener ilusión para vivir. Bueno, y hoy voy a leeros de este libro de lectura. Este sí es de 1929, ¿no? Entonces voy a leeros una historia corta que transcurre, se llama Petición extraña, ¿no? Y esto ocurre en la corte del rey de Sicilia, o sea, tela. Entonces, como a mí Sicilia me gusta mucho y me gustaría viajar algún día a Sicilia, ya hice en un vídeo, creo que se titula Sicilia y Nápoles de España desde la Edad Media. Se llama, que podéis verlo si os interesa el tema, ¿no? Entonces, antes de adentrarnos aquí, pues voy a hablar un poco de la historia de Sicilia, que es una historia muy interesante. Bueno, Sicilia, en tiempos de los griegos, por allá por el siglo V a.C., fue una colonia griega, ¿no? Los griegos fundaron en Sicilia Siracusa, que todavía existe, ¿no? Y los cartagineses en la otra parte de Sicilia, era de los dos. Ahí en Sicilia hubo un tirano muy famoso, Dioniso de Siracusa, que los antiguos hablan mucho de él, y era un personaje bueno, era medio comunista que repartía tierras. Bueno, los antiguos llamaban tiranos a los dictadores, bueno, eso eran los griegos, ¿no? Los llamaban tiranos, pero no tenía el sentido peyorativo que tiene ahora de tirano, porque había tiranos buenos también. Era el gobierno de uno solo, lo llamaban tirano, y los griegos, y lo llamaban a eso tiranía. Ahora ha adquirido otro sentido, ¿no? Entonces, pues, Dioniso de Siracusa, pues un personaje muy interesante, muy famoso, hablaban los antiguos de él, bueno, hay muchas anécdotas. Yo ahora mismo no me voy a poner a contarlas porque así de golpe tampoco me vienen, ¿no? Pero me acuerdo que yo me he reído mucho con las anécdotas de Dioniso de Siracusa. Incluso hay anécdotas, pues, se ve que vivió por la época de Aristóteles y de Diógenes. Hay una anécdota en que cuando pierde sus tierras el Dioniso de Siracusa, entonces se encuentra en Atenas con, bueno, sería el hijo de Dioniso, porque había dos Dionisos. Se encuentra con Diógenes el cínico, ¿no? Que era el filósofo ese que ya he hablado de él, ¿no? Que vivía en un bidón. Bueno, y ahí tienen una conversación que te partes de risa. Yo ahora mismo ya no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo por si os interesa a alguien buscar de Dioniso de Siracusa. Posteriormente los romanos conquistaron Sicilia. Y bueno, y ahí habré oído hablar de Arquímedes, el famoso científico. Pues Arquímedes era pariente de estos tiranos de Siracusa, no sé si sería de Dioniso, y estaba ahí en Siracusa, ¿no? Y entonces con sus inventos, porque fue un genio, Arquímedes, consiguió mantener a los romanos durante mucho tiempo, semanas que no podían entrar a Siracusa. Hay un ejército romano, mucho tiempo, ¿no? Porque hacía unos inventos espectaculares que, bueno, que los tumbaba a los romanos y se hizo inexpugnable Siracusa con Arquímedes. Pero en una fiesta que tuvieron, que se emborracharon los siracusanos, entonces aprovecharon para entrar los romanos. Y Arquímedes estaba con sus inventos, porque era un hombre que estaba metido ahí en su mundo de ciencia, y un romano le dio una orden y él dice, espérate que estoy con este invento, y cogió y lo mató a Arquímedes, ¿no? Bueno, posteriormente Sicilia perteneció al reino de Aragón y fue, no sé si habría oído hablar de las vísperas sicilianas. En las vísperas sicilianas se llamó así, esto sucedió a final del siglo XIII, creo, en que Sicilia estaba en manos de los franceses, pero los franceses no querían, los sicilianos no querían a los franceses. Entonces se pusieron todos de acuerdo y mataron a todos los franceses que había por ahí. Pasaron a cuchillo, los liquidaron a todos los franceses. Eso en las vísperas sicilianas. Entonces le dieron el trono a Pedro II de Aragón, que era el hijo de Jaime el Conquistador. Bueno, porque este rey creo que había estado emparentado
con reyes de Sicilia, que habían sido de Sicilia. Entonces le dieron el trono. Entonces a partir de ese momento Sicilia perteneció al reino de Aragón. Y cuando el reino de Aragón, con los reyes católicos, bueno, fue un poco posterior, se formó España, pues Sicilia y Nápoles también pertenecían a España. Estuvieron perteneciendo durante muchos siglos a España. Ahí los reyes, la dinastía de los Austrias primero, los Borbones no sé cómo fue, ponían virreyes en Sicilia y en Nápoles. Entonces, no he escrito nada, a ver si no me olvida. Posteriormente, a principios del siglo XIX, cuando la Convención de Viena, creo que fue, que se hizo una remodelación de Europa y se crearon muchos reinos tras la caída de Napoleón, se creó el reino de las dos Sicilias, que era Sicilia y Nápoles, era el reino de las dos Sicilias. Ahí había Borbones, emparentados con los Borbones españoles, gobernando, ¿no? Y luego, posteriormente, por el 1860, cuando la reunificación italiana, Garibaldi conquistó el reino de las dos Sicilias, que era Sicilia y Nápoles, y entonces ya pasó a Italia, pero durante muchos siglos perteneció a España y al reino de Aragón. Entonces, pues tiene una historia curiosa y a mí alguna vez me gustaría viajar a Sicilia, ¿no? Y bueno, y en este contexto voy a leeros el cuentecillo, no sé si es una historia o lo que es, a mí me pareció gracioso y pues voy a leeroslo. Está escrito por un M.A., no sé quién será, ¿no? Bueno, luego al final pone también un refrán, o sea que son cosas que nos hacen reflexionar de la vida. Petición extraña, se llama. Comienzo la lectura. Nos trasladamos más de 1000 años, unos 1000 años o así, antes de que perteneciera al reino de Aragón, Sicilia, que fue a final del siglo XIII. Bueno, comenzamos la lectura. En la corte de un rey de Sicilia vivían dos soldados que pasaban por envidioso el uno y avariento el otro. Queriendo divertirse el príncipe de Sicilia, llamólos a su presencia a los dos, al avaricioso y al envidioso, y después de haber elogiado sus servicios, manifestóles su intención de dar a cada uno el premio que desearan, haciéndole observar, no obstante, que el primer solicitante recibiría el objeto de su deseo, y el segundo recibiría el duplo del primero. Silenciosos y meditabundos quedaron largo rato los dos soldados, no queriendo ninguno de ellos adelantar su solicitud, porque el primero que pidiera algo, al otro le daban el doble. Entonces, ninguno quería pedir primero. El avariento se decía para sí: si empiezo yo, me tocará la mitad menos que a mi compañero. Asimismo, el envidioso discurría en su adentro: jamás consentiré que este grandísimo avariento le toque más que a mí. El príncipe gozaba al contemplar tal indecisión, y después de mucha espera resolvió terminar aquella escena. Dirigiéndose al envidioso, le ordenó se adelantara y manifestase su deseo. Vaciló el envidioso un momento, diciéndose para sí: ¿qué favor pediré o de qué estratagema me valdré para que este avariento no se lleve más que yo? Si pido un caballo, 2 caballos le darán a él. Si pido una casa, 2 casas conseguirá este. Si pido una renta, el doble le tocará. ¿Qué puedo pedir? Canasta. Ya lo sé, ahora caigo en la cuenta. Pediré un castigo para que él reciba 2 castigos. Y dirigiéndose en el acto al príncipe, díjole con tono decidido: suplico a su majestad mande que se me arranque un ojo. Para que al otro lo haga. Cuando esto oyeron rey y cortesanos, soltaron una ruidosa carcajada. Todos hicieron chacota del envidioso, echándole en cara su bárbaro atrevimiento, y él, con su insulsa petición, solo logró poner de manifiesto la fiera pasión que le dominaba.
Y ahora hay aquí un proverbio de Quevedo. Esto lo escribió M.A. Dice, el envidioso llora todo el año, más el ajeno bien que el propio daño. Bueno, amiguitos, es cortito pero sustancioso. Espero que os haya gustado. Venga, saludos. Muchos besitos.